¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salvador mismo por aquí. Y bueno, te voy a explicar uno de los conceptos que en lo personal me han ayudado mucho a entender las bases del dinero, o sea, cómo funciona y qué es lo que tendríamos que hacer para generar más. Eh, Vivimos, como ya te lo he dicho en otros videos, constantemente bombardeados, ¿no? Inundados de estímulos, de información que nos dicen cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, qué es bueno, qué es malo. Y en relación al dinero es uno de los principales hándicaps, de las principales desventajas que existen. ¿Por qué? Porque el mundo realmente no está bien informado sobre esto. Y la mayoría de las personas, sobre todo en países del tercer mundo como México, Latinoamérica y en algunos otros países, pues se vive bastante rezagado en relación a todo este concepto de generar riqueza y demás. Solemos estar en un sistema sumamente esclavizado, con ciertos beneficios, digámoslo así, pero que mantiene a la gente muy atada al concepto de vida que tiene. Entonces, ¿cuál es mi intención aquí? Mostrarte lo que alguien me mostró en su momento. Quizá cuando veas lo que te voy a enseñar, sepas de quién es. Y es una de las personas de las que más le he aprendido, ¿sí? El concepto que vamos a ver se conoce como la pirámide, disculpa la letra, del dinero. Y voy a tratar de hacerlo así brevemente, ¿no? Es decir, tienes una pirámide donde vamos a definir cuáles son los elementos que la componen. Mira, la pirámide del dinero es un concepto que de lo que se trata es de entender en qué escala de esta pirámide nos encontramos o en qué rango nos encontramos, que es lo primero. Y lo segundo, ¿qué tenemos que hacer para salir de ahí? Hay 5 niveles dentro de esta pirámide. Tenemos 1, 2, 3, ahí está. Son 5 niveles y cada una de ellas determina, pues, sería un rango, un nombre, ¿no? O un grado en donde se pertenece. La base de la pirámide pues viene siendo el eslabón más débil, viene siendo el hándicap, la desventaja más grande, y la punta de la pirámide pues viene siendo, como la vida misma es, pues solamente un número muy pequeño de personas están ahí. ¿Qué tenemos que entender de este concepto? Lo primero, ¿cuál es la base de la pirámide? ¿Cuáles son las personas que se encuentran aquí? A esta base se le denomina deuda. La persona que ahí mostró esto le llama, digámoslo así, ¿no? Le llama como la deuda de Donald Trump. ¿Por qué? No sé si sepas, pero Donald Trump, digo, ahora todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, pero en su momento, digo, él era muy famoso, un magnate, ¿no? De los bienes raíces, uno de los empresarios más prestigiados, ¿no? Más reconocidos sería la palabra, del mundo, antes de ser presidente. Pero él llegó un momento de que él se encontraba en una situación de una deuda de 9 billones de dólares. Lo que te voy a mostrar aquí va ligado al mercado americano, ¿sí? Vamos a hablar de dólares. 9 billones de dólares. Y él decía que cualquier vagabundo que estuviera en la calle, cualquier persona que pidiera limosna, cualquier persona que no tenía nada, era 9 billones más rico que él. O sea, imagínate, la gente que no tiene nada, la gente que está de plano en la calle, quizás pues, puede estar aquí, en esta etapa, o incluso, pues quizá mucha gente está en menos cero, ¿sí? Que viene siendo la cuestión aquí. Este nivel, en pocas palabras, es cuando estás abajo de cero. Debes, no tienes nada, simplemente debes. Estoy hablando de cantidades anuales. Una persona que produce cero al año, es decir, cualquier dinero que produce se le va por pagar deuda que tiene, es una persona que se encuentra en la base de la deuda. ¿Ok? Afortunadamente, muy poca gente se encuentra aquí en términos globales. ¿Ok? Sí hay un número, pero la gran mayoría de las personas se encuentran en el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Se le conoce como escasez o bien miedo. Aquí es donde entra la gran mayoría de las personas. ¿Por qué?
Para empezar hay que identificar que en este nivel se encuentran las personas que están ganando de 0 a $70,000 anuales. Los trabajos administrativos, los trabajos regulares de mandos medios, cualquier trabajo, digámoslo así, hasta un nivel gerencial, pueden caer aquí. La mayoría de las empresas, por lo menos en esta zona del mundo donde nos encontramos, caen aquí. Los sueldos, ¿no? Salvo los directores y demás, pues que ganan un poco más, pero la gran mayoría caen aquí, $70,000 al año, que corresponderían más o menos a 1,200,000, 100,000, 400,000 si es que el dólar sube, de pesos, ¿sí? Si te das cuenta, pues bueno, es una cantidad elevada, es una buena cantidad. Pero, ¿por qué se le llama escasez o miedo? Porque son las personas que generalmente solamente tienen una fuente de ingresos, ¿sí? Una fuente, perdón la letra otra vez, tienen una sola fuente de ingresos que normalmente pues es el fruto de su trabajo, ¿no? Puede ser que aquí estén pues los empleados regulares, también autoempleados y también personas que sean dueños de pequeños negocios, ¿no? Pueden haber aquí algunos dueños, ¿no?, de pequeños negocios, pero la cuestión a la que voy aquí es que esta cantidad delimita la zona de escasez. Son personas que no, bueno, dicho de otra manera, ¿no? Seguridad sería otra palabra que la puedo caracterizar. Seguridad. Son personas que buscan la seguridad, buscan tener un empleo fijo, buscan tener una fuente de ingresos segura, fija, que le provea y pueda cubrir sus necesidades. Aquí estas personas pues suelen gastar, suelen tener deudas de tarjetas y demás, y muchas veces pues bueno, tienen una fuente de ingresos que les permite generar dinero, pero por lo general siempre están debajo o con un sueldo negativo, o digamos de una forma, sus gastos pueden ser superiores a sus ingresos, o bien quizá no sea esa situación, pero es un hecho que las personas que se encuentran aquí pues dependen de una sola fuente de ingresos por lo general. Cuando eso sucede, se maneja mucho la escasez, el miedo, es decir, no se atreven a emprender, no se atreven a hacer otras cosas porque no quieren descuidar lo que tienen seguro y cuidan mucho eso que tienen. En el mundo laboral, pues son personas que tendrán sus puestos establecidos. Ya hablo de administración, hablo de ingeniería, hablo de leyes, hablo de cualquier cuestión donde tú prestes un servicio o que tú, generalmente prestas un servicio y te pagan por ello, ¿no? Aquí es donde cae la gran mayoría de la gente económicamente activa, que presenta sus impuestos, que los primero paga los impuestos y después recibe su dinero. Aquí es donde cae la gran mayoría del sector trabajo. Hasta $70,000, ¿ok? Para que vayas viendo en qué categoría estás tú. El siguiente nivel, muy conocido por la mayoría de la gente que le gusta esos temas financieros y estos temas de la filosofía de la riqueza, dinero y demás. El siguiente nivel, ¿cuál es? La libertad financiera. O dicho de otra manera, ¿sí?, esta libertad financiera también se le conoce como independencia, ¿sí? Entonces, cuando las personas ya caen aquí, algo importante, tú vas a ir escalando, es decir, de aquí vas para acá, de aquí vas para acá. Es el proceso normal, ¿no? No siempre todo el mundo está aquí, pero la mayoría empieza acá. Tienes que escalar. Y cuando digo escalar, me refiero, ¿cuál es la diferencia entre estas personas? Lo primero que lo determina es una persona que está aquí, es alguien que gana de 70,000 a 150,000 dólares por año. Si te das cuenta, 150,000 dólares por año, pues es un poco más del doble que lo que estamos hablando aquí. Es gente que puede estar rondando los 3 millones de pesos, hablando de moneda de México, pero a la conversión en relación al lugar donde te encuentres. 150,000 dólares, que es muy buen dinero. Normalmente estas personas que se encuentran aquí son personas que están, digamos, son especialistas. Normalmente aquí caen directores de corporativos grandes, especialistas, personas que son quizá médicos cirujanos, personas que son abogados pero ya de renombre, arquitectos, gente que ya tiene, cierto peso, donde sus salarios
pues suelen ser más elevados. Pero algo más importante todavía que el salario radica en otra cuestión. Hay casos donde sí puedes ganar esto con una sola fuente. La diferencia es que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia radical, además del dinero, radica en que normalmente para pasar de aquí a acá tú necesitas tener lo que se le conoce como MFI o múltiples fuentes de ingresos. Es decir, aquí tienes solamente una, por eso no puedes soltarlo, ¿no? Acá se supone que tienes que tener más de una. Es mentalidad, es estado mental, es mindset como se le conoce, ¿no? Son diferentes niveles de mentalidad. Cuando tu mentalidad es deuda, pues atraes pura deuda, ¿no? Y no pasas de ahí. Cuando tu mentalidad es escasez, pues no haces otra cosa que no sea más que lo que te mantiene seguro. Hay personas que ya son más rebeldes, que quieren otras cosas y de aquí saltan hacia la libertad financiera. ¿Cómo? Generando múltiples fuentes de ingreso. Y para generar múltiples fuentes de ingresos, pues necesitas tener precisamente activos que te generen ingresos o rendimientos pasivos, digámoslo de alguna manera, ¿no? O bien haces inversiones, o bien te conviertes en un, inversor ángel, que también se le conoce, que aportas capital. Puedes generar negocios en paralelo. Quizá no sueltas tu fuente de ingresos principal, pero empiezas a generar otro tipo de fuentes que te generan esta cantidad. Cuando eso sucede, ¿la clave cuál es? Cuando tus ingresos paralelos superan tu ingreso principal, se puede decir que ya estás sobre la libertad financiera, porque si este deja de estar, tu ingreso principal, $150,000 es la cantidad para generar la libertad financiera. Algo importante, no te lo había dicho, todo esto se basa en un estudio que terminó un señor llamado Daniel Conway, donde establece pues cuáles son los diferentes niveles en relación a la pirámide del dinero, pirámide de la riqueza. Lo puedes investigar, digo, para que no quede problema con la fuente. Algo importante también, una vez que tú tienes libertad financiera, hay más. O sea, no creas que nada más termina ahí. La libertad financiera obviamente es importante, obviamente es crítica, y es lo que la mayoría de la gente busca, ¿no? Es decir, esta transición de aquí a acá marca toda la diferencia. Normalmente la gente puede salir de aquí más fácil que pasar acá, pero si una persona se encontró aquí, ¿sí? Si una persona estuvo en un nivel de deuda fuerte, es muy el estado mental de esta persona, si logró sobreponerse, va a ser mucho más fácil para esta persona pasar a este nivel y después a los siguientes. ¿Por qué? Porque todo depende del estado mental. En cambio, personas que siempre han estado aquí, la vieja escuela, ¿no? Digámoslo así, las personas que formaban parte, quizás las generaciones pasadas, que tienen un trabajo estable, que vea por ti y demás, y aportes. No te cuestiones de la vida, simplemente trabaja ya lo que tienes que hacer. Es muy difícil que pasen de acá a acá por el estado mental, ¿no? Aquí tienes que emprender, tienes que invertir, tienes que cambiar ese estado mental, ese chip, y acá simplemente es busca un trabajo estable y se acabó. Ahora, una vez que tú ya tienes la libertad financiera, ¿qué sigue? Hay una nueva etapa, una etapa que se llama, déjame escribir con la misma para mantener la línea, que se llama prosperidad. La prosperidad se da, hay una media en relación al dinero que lo puedes medir. La prosperidad se da como tú generas de esta cantidad, de los $150,000 a las 7 cifras, ¿no? Que viene siendo el $1,000,000. Cuando tú generas el $1,000,000, estás en una etapa de prosperidad. O simplemente cuando supera los 150,000 hasta el $1,000,000 es una etapa de prosperidad. ¿Qué es ser próspero? Ser próspero es cuando ya no te preocupas por el dinero. Es decir, ya generas lo suficiente en base a todo esto que has hecho. O sea, es decir, tus múltiples fuentes de ingresos son tan buenas, las has hecho crecer, has trabajado en ellas, que el dinero que ya se genera prácticamente son máquinas que te están otorgando ese flujo constante y ya te dejas de preocupar por el dinero. Normalmente, ¿quiénes estaban aquí? En la vieja escuela, los prósperos eran aquellos que habían tenido los mejores puestos, los mejores salarios, que habían trabajado toda su vida y ya en una edad adulta, muy adulta, se habían retirado con una gran cantidad de ahorros y una gran cantidad de dinero. La vieja escuela. ¿Cuántos hay de esos ahora? Es mínimo. Normalmente la persona podía pasar
de aquí a aquí, si realmente destacaba en su trabajo, ¿no? Pero después de 40 años de trabajar. Otros quizá podían pasar acá directamente, también se habían hecho muy buen trabajo y demás, pero no a un nivel de prosperidad. Vieja escuela. Ahora esto es muy difícil. O sea, realmente ya los tiempos no dan para este tipo de cosas, por las mismas circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la clave para ser próspero? Pues que tus múltiples fuentes de ingresos crezcan a tal grado que puedan generar esta cifra. Así de simple. Cuando seas próspero también es un estado mental. El próspero ya no se preocupa. El próspero vive tranquilamente, se la puede vivir viajando toda la vida si quiere. ¿Cómo lo reconoces? Es una persona que suele ser gentil y generosa en relación a lo que ofrece. Es una persona que ya le da más de lo que recibe muchas veces y empieza a hacer otro tipo de cosas, que es el siguiente punto, porque digámoslo así, ¿no? El objetivo principal, y disculpa los garabatos que hago aquí, pero el objetivo principal de una persona que llega a la prosperidad es generar impacto, ¿sí? ¿Cuál es el impacto? El impacto es la trascendencia. El impacto es eso que nos va a convertir o que va a hacer que podamos dejar ese legado en relación a la sociedad, a la cultura, al mundo que nos rodea, ¿no? ¿Y cuál es la clave? Pues bueno, cualquier persona que genere arriba de $1 millón por año puede estar en un nivel de impacto. En el nivel de impacto que es, das y cambias el mundo. Tu enfoque tiene que ser cambiar el mundo. Tienes los recursos y la capacidad para hacer una influencia poderosa. Y si quieres una influencia poderosa, vas a poder aportar mucho más que quizá las personas que se encuentren en estas dos de acá. Y también más que las personas que están aquí, pero en menor medida. El impacto social, impacto en el mundo, debería ser el objetivo principal de cualquier persona que conoce toda este esquema, ¿no?, de la pirámide del dinero. Y usar el dinero, que viene siendo la otra cuestión, para generar impacto. Cambia tu mundo, genera un mejor lugar, genera un mejor espacio para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia. Y no nada más eso, sino pues simplemente haz que el mundo se inspire de lo que tú haces. Aquí entran personas como Bill Gates, entran personas como pues que hacen muchos fines altruistas. Tienes a Oprah Winfrey, tienes a personas como Warren Buffett, tienes a Elon Musk. Vaya, ¿no? Tienes gran cantidad de personas, muchas celebridades que se enfocan en apoyar, en ayudar, en cambiar el mundo de alguna forma como lo conocemos para hacer un mundo mejor. ¿Ok? Esta es la pirámide del dinero. Espero que te haya servido. Espero que entiendas entonces cuál es la base de las cosas. Si lo tuviera que resumir rápidamente es: cuida tu estado mental. ¿Dónde estás? ¿En qué estado mental te encuentras? ¿En deuda? ¿En escasez o seguridad? ¿En libertad? ¿En prosperidad? ¿En impacto? ¿Dónde estás? Y donde te encuentres, ratifícalo con los datos. Es decir, tú puedes decir: no, es que mi estado mental es de prosperidad. Pues si estás aquí, algo está mal. No es cierto. Mi estado mental es que yo quiero muchas cosas, pero mis acciones me llevan aquí. No es cierto. Entonces, no es congruente. Algo que también es importante mencionar: es muy difícil que la gente pueda saltar varios rangos de una sola instancia. Normalmente esto pasa cuando la gente se gana la lotería o invirtió en algo que de repente se disparó, se hizo millonario, se hizo millonaria, pero si el estado mental no es el correcto, esto poco o de muy poco va a servir. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Que tengas el mindset correcto, el estado mental, y entiendas tus números para ir subiendo. La clave: ser más inteligente cada vez, depender menos de una sola fuente y tener más de una, y hacer que estas fuentes puedan crecer para generar prosperidad y entonces tener un impacto. Soy Salvador Mingo y nos vemos en otro video. Chao.